Bien. Un poquito de bibliografía, como para tener respaldo también sobre esta cuestión de las palabras, de las maneras en las que nos dirigimos a nuestros pacientes, de las maneras en las que hablamos con nuestros pacientes. Dentro de la bibliografía del posgrado está este estudio que es muy interesante sobre cómo con nuestras palabras podemos eh, derrumbar un tratamiento que venía bien o podemos propiciar el desarrollo de nuevas habilidades simplemente con nuestras palabras, desde cómo contestamos el mensaje del turno hasta cómo los recibimos en la puerta. Podemos ser los mejores terapeutas manuales, podemos tener unas manos bárbaras, podemos hacer las mejores maniobras, pero si no podemos hablar con la persona y no podemos permitir cierto tipo de diálogo, eh, los resultados van a estar, pero podríamos mejorarlos. Y la otra bibliografía que también estaba dentro de las del posgrado, un poco desde donde saqué la información sobre hormonas y el funcionamiento quizás más femenino, y una bibliografía que se las recomiendo yo, que seguramente las que si trabajan con suelo pélvico la habrán visto o la tienen cerca. Este libro, así con su nombre tan representativo, es un estudio profundo, es más bien eh, una cuestión, no es ciencia, no es una investigación científica, es una investigación, no me va a salir ahora. Esta señora es una periodista, ¿sí? No es científica. Sí, conversa con científicos, conversa con médicos y pone a través de su experiencia eh, un poco a la luz de las informaciones que nos faltan no solo como mujeres sobre nuestro cuerpo, sino a los mismos profesionales de la salud sobre los cuerpos y las funciones de las mujeres. Desde ahí, mi sugerencia o mi comentario sobre el tiempo de excitación, sobre los tiempos de llegar a esta cuestión que en el estudio decían 2 minutos de exposición son suficientes para tener eh, alarmas o funciones prendidas en el cerebro y con eso nos quedamos y con esto las medicamos. En este libro se profundiza bastante sobre el tiempo y sobre la preparación necesaria del sistema nervioso de la mujer para poder lograr una respuesta adecuada y placentera. Bien. Em, Discutir un poco e integrar fue lo primero que yo me llevé del posgrado, lo primero que aprendí desde los profes, más allá de nuestro nivel de formación, siempre está bueno, o nuestra experiencia eh, en años, siempre está bueno tener una puertita abierta para discutir y para integrar, sobre todo para discutir las creencias, las palabras y los prejuicios que solemos traer a nuestra práctica y que moldean muchas veces, como en este estudio, moldean la respuesta y por ende luego el tratamiento. Eh, conocernos como mujeres, ¿sí? En este sentido, más allá del sistema motor emocional, que lo tenemos todos, ¿sí? Digamos, lo tenemos mujeres y hombres. Es curioso cómo en el caso de los hombres se medica o se trabaja directamente en las funciones más motoras, se podría decir, y los medicamentos que se Flibrancerin, que termina respaldando el señor Holzwig, van a una cuestión más de percepción, o sea, van a actuar allá arriba a la corteza prefrontal. Eh, entonces, estas construcciones o estos prejuicios moldean cómo investigamos, moldean cómo tratamos a nuestros pacientes, y en el caso, por ejemplo, de este estudio, respaldar una medicación dándole a una persona un estímulo de simplemente 2 minutos, con un diagnóstico eh, poco claro o bastante sesgado, que es poco deseo, eh, y que tiene sus bases fisiológicas y culturales. Eh, Creo que es importante que lo podamos observar, aprender, como hicimos hoy, lo que sí nos sirve, ¿sí? Estas estaciones, la manera en la que se modula, pero por ahí está bueno cuestionar cómo llegaron a concluir eh,
que todas las mujeres que tienen este problema necesitan esta medicación y es esta medicación quien va a resolver el tema del deseo sexual hipoactivo y no un contexto, ¿no? social, cultural, que moldea esas respuestas. Ah, bueno, esto. Crear un ambiente seguro, poder informarle a esa corteza allá atrás, en el inicio, desde nuestro primer contacto, que es un lugar seguro, que está libre de sesgos, libre de violencia, que nuestras palabras acompañan nuestras manos, que no sean nuestras manos yendo a eh, tocar, movilizar, liberar nervios y dar estímulos sin antes la palabra, la presencia y la escucha, porque no vamos a tener el mismo resultado si me apuro en un tratamiento, si me apuro a llegar al cuerpo de la persona, que si puedo modular desde antes, ¿sí? Desde el diálogo y desde el tiempo, sobre todo, no voy a obtener la misma respuesta, no voy a trabajar igual. Si la persona confía en mí, que si no confía en mí, si tiene suficiente información sobre su propio cuerpo, que si no la tiene. Entonces, no es tanto una cuestión técnica, ¿sí? Si bien sí, obviamente es importante tener técnica, también es importante poder comprender estos sistemas para que nuestra práctica, para que nuestra manera de tratar a la persona se adecue a ese sistema y no a lo que nosotros pensamos que esa persona es o necesita. Así que bueno, les agradezco, colegas, por su atención. Espero que haya quedado bastante claro. Si no queda algo claro, obvio que me lo pueden preguntar y puedo volver hacia atrás. Eh, los invito como alumna, como colega, a profundizar siempre en todo y sobre todo a ser críticos, a no quedarnos con las cosas como verdades. eh, y poder integrar sobre todo la información, más la experiencia clínica, más nuestra experiencia como personas, que finalmente va a ser lo que hace la diferencia como terapeutas manuales o como osteópatas deportivos, el hecho de poder tener una integración nuestra hacia la práctica, ¿sí? Que no seamos simples efectores de técnica, sino que seamos humanos, acompañando a otros humanos, con información. Entonces podemos trabajar quizás un poquito más fino, más acertado y realmente enfocándonos en el paciente y no tanto en las técnicas que son súper variadas y que se van a adecuar a la necesidad de cada paciente. Muy bien, chicos. Creo que estamos. No sé si están los profes ahí, capaz que estás fuera. Acá No, ahí está estamos, la. Hola, Ale. acá estamos. Espectacular, Ceci. La verdad que me encanta esto de gestionar cerebros y no cuerpos, porque un poco de lo que vos hablabas, esto de la adherencia terapéutica, primero es lo que termina mejorando al paciente y naturalmente hoy lo sabemos y lo tenemos claro que el dolor y la patología termina siendo casi siempre un problema de comunicación y no un problema estructural de un tejido. Y entender esto de que vos hablabas del contexto de cada ser humano y de la neurofisiología y de la neurobiología, que es un poco más invisible, pero que tiene que ver mucho con la gestión de lo que le pasa al ser humano y no tanto con el daño en el menisco, el daño en el ovario poliquístico o que estamos en un estado premenopáusico. Pero también para poder llegar a ese punto de equilibrio, la mayoría de las veces la contraindicación somos nosotros, que lo dijiste diplomáticamente, hablando de lo que no hacemos. Porque cuando vos le explicás a un paciente que existe un factor de crecimiento neurotrófico derivado del cerebro, que se dedica a mantener la integridad de las neuronas y las conexiones, y eso genera función en el cerebro, el paciente no tiene ni idea de lo que le estás hablando. Pero claro, el tema es que el paciente no tiene ni idea, y todos nosotros que estamos acá tampoco tenemos idea de qué es el factor de crecimiento neurotrófico del cerebro. Por poner un ejemplo, no burdo, pero sino que por ahí siempre nos deja en evidencia esto. La mayoría de las veces las patologías de las pacientes, en este caso que estás hablando y que lo explicaste muy bien, están generadas por nosotros mismos y nos vamos casi siempre a un modelo intervencionista que lleva a ocluir una mancha en la pared con una pintura de mejor calidad, ¿no? Porque hay más investigación en un medicamento, entonces ese medicamento es de mejor calidad
Entonces, en vez de darle al paciente una droga MOP para la quimioterapia, le damos lomustina, que tiene mejor adherencia en la célula, pero claro, los efectos adversos son más potentes y el paciente se muere igual. Entonces, bueno, esto que vos dijiste creo que lo explicaste espectacular. Así que un placer para mí poder escucharte y para Fer también, que debe andar por ahí. Bueno, chicos, un gusto también. Ahí está, hola Fer. Bueno, no, perfecto, me encantó, sí, sí, espectacular. Fue un lindo resumen, creo que es un campo súper enorme, entender toda la parte del sistema motor emocional, combinarlo con todos los sistemas, porque en realidad no es solamente el sistema motor emocional aislado, sino que trabaja en conjunto, como bien decías, con un montón de hormonas, neurotransmisores, cosas somáticas. Así que, bueno, bienvenida al mundo este de la integración y creo que si hay un punto para integrar es el sistema motor emocional y la influencia que tiene literalmente, no solamente en el suelo pélvico, como hablamos siempre en el seminario, hablamos del suelo pélvico, pero en realidad es toda la parte somática, todo el sistema lumbopélvico cadera, todas las rodillas y el sistema podal están influenciados por grandes receptores a los corticosteroides, a los neurotransmisores del estrés y a todo lo que tenga que ver con la parte neuroendocrina. Así que bueno, eso lo vemos bastante. Así que estuvo excelente, me gustó, me encantó. Bien, contigo. Muy bien. Yo no tengo más para decir, no sé vos, Fer. Vos, vale. Perfecto. No, yo encantado de escucharte, usted la profesora. Bueno, no, yo le hablé mucho a Belén, que tenía la cámara prendida, así que nada, si tenés Hola, alguna sí, pregunta. sí, ¿me escuchás? Hola, sí, Sí, fuiste re clara y qué importante el tema de las emociones, porque yo estoy trabajando acá, trabajo en deporte, pero los escucho y hablan de todo y cómo influye y acá vos hablás de las mujeres, pero los hombres acá les da mucha vergüenza cuando tienen una disfunción o cuando tienen un problema así y hasta les da vergüenza decirle, tenés este teléfono, pregunta acá, que te va a ayudar, o después de infartos o colesterol alto, o cómo influye un montón en gente joven, que nada, les limita el contexto y les limita su vida emocional, física, todo. Y les da vergüenza, y la única forma es conectar. sí, sí, poder acercarnos con info sencilla también, por ahí, no, yo no me metí mucho en, recién Fer un poco hablaba y Ale también, neurotransmisores, GABA, palabras más difíciles que si bien sí se pueden agarrar en el estudio, leerlo, lo van a aprender igual, se va a entender igual, pero creo que tratar de encontrar palabras y imágenes más explicativas, quizás era al menos mi intención, hacer como de nexo entre las cosas que son re complejas de explicarle al paciente y encontrar algo creativo para que el paciente comprenda en esto de, bueno, perillas y cosas de música que me interesan a mí, pero se pueden pensar en un montón de ejemplos, que es esto, conectar con el interés del paciente, conectar con el contexto del paciente y hablarle más o menos en su mismo idioma. Por ahí Ale Sí, decía, ¿qué es eso el factor neurotrófico de... No, la persona no va a saber. Pero si yo le digo que cada vez que hace ejercicio pasan ciertas cositas en el cerebro, quizás lo haga con más intención, quizás, y ya eso va a hacer una diferencia. Sea en rehabilitación de suelo pélvico o sea en rehabilitación de un tobillo. sí, Tratar de todo. darles sentido. Sí, re claro, Eh, gracias. Gracias a vos por escuchar y poner la camarita. Bueno, y veo ahí algunos nombres más conocidos, les mando un besote. Eh, ya estamos, Ale, ¿no? Adiós. Adiós, gracias.